Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia. Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music y en YouTube. ¿Tuviste un pequeño stroke? ¿Acaso? ¿Con quién hablas, güey? ¿Con quién hablas, güey? Ayúdame, Sergio. Me pesa la cabeza. Y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para ayudar a este pobre niño. Está bien, son las perras 11 de la noche. Acabas de ver. Dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy. Y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña el chihuapana Sergio Villagrán. ¿Cómo estás? Chihuapana, mucha honra, no pasa nada. Pues, ¿qué les digo? El América nos pasó por encima. Probablemente el Atlas para estas alturas ya nos pasó por encima. Pero bueno, así es esto, no pasa nada. Yo estoy muy contento de estar aquí en una semana más de Los Bardos de la Historia con todas y todos ustedes, queridos y queridas escuchas. Estoy muy feliz, muy contento y pues ya después de dos historias que me tocaron a mí contar, sean bienvenidos a una historia que cuenta Lechu. Ahora sí le toca a tu papá. Con la particularidad, bueno, que como en todos los demás podcasts, alguno de los dos preparó una historia. En este caso, como ya dije, fue mi cabrón, que esperemos que ya pueda hablar. Viene que yo me trabo cada 5 palabras, pero tú te trabas una vez y... ¡Oh, pendejo! Ese güey se tragó un sándwich de verga en la mañana. Y bueno, le toca contar la historia, una biografía. Los Bardos de la Historia 110, si no me equivoco. Sí. Pero para hacer esto, le daré a Sergio una pequeña pista sobre de qué voy a hablar, esperando que no la adivine. Y si la adivina, pues ya, que sea lo que Dios quiera. La pista de este día, Sergio, vamos a hablar de mucha gente en un mismo lugar. Ok, mucha gente. De hecho, el nombre clave es güey, pero sí caben. Simón, güey, sí, aquí lo hacemos campito. Mucha gente en un solo lugar. Los campos de concentración. Más el top. Hana, Amina, Hana. No exactamente. Ay, no. Necesito apoyo emocional. Nuestra historia comienza en el siglo XI. Ah, bueno. ¿Cómo era esta madre? Que el profe Pauno es un pendejo. Dale. Ahí está. En 1074, el bueno de Enrique IV decide otorgar a los ciudadanos judíos de Worms, no el videojuego de computadora, sino judíos. Una ciudad cercana, no nada bonito que una ciudad de lo que hoy por hoy es Alemania, ciertos pues privilegios. Ay, judíos y alemanes, cabrón, esto va a acabar horrible. Que tenían que ver con la reducción de algunas tarifas de importación. Ay, cabrón. Tarifas de importación. Puta madre. Mames, nunca aprendí sobre tax. 80 años después, el rabino Eliezer ben Nathan, que radicaba en Maguncia, mencionó la comunidad judía de Frankfurt. Y lo más probable es que la comunidad en ese entonces todavía era muy pequeña. Mientras fue avanzando hacia finales de la Edad Media, esa pequeña comunidad a quien Enrique IV había otorgado ciertos privilegios, los judíos de Frankfurt vivían en lo que es actualmente Frankfurt, pero una ciudad muy vieja realmente de Europa, cerca de la Catedral de San Bartolomé y el río Meno. Esta próspera sección de la ciudad era también el centro de la vida política y el ayuntamiento y una mansión del arzobispo se ubicaban en esta zona. Como los dos poderes, ¿no? Sí.
¡Vamos! En esa época, a los judíos de Frankfurt les dejaban viajar por todos lados. Era una libertad poco usual en el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto era principalmente por los privilegios que les habían concedido varios años antes. Controlar los medios. Exactamente. Y Ya. muchos no judíos vivían también en esta sección judía de la ciudad porque tenían mucha relación comercial con estas personas. Realmente estaban todos mezclados con todos. Y porque ellos hacían las películas. Correcto. Ellos decidían al mejor actor. Así es. Ellos cancelaron a Kanye. ¿Así? En mayo de 1241, en esta pequeña ciudad de lo que ahora es Frankfurt, ocurre algo horrible. El Judenschalch, que en alemán significa la masacre de los judíos, provocada por conflictos sobre matrimonios judeocristianos. Algunos se salvaron con un bautizo forzoso en sus últimos momentos, que les permitieron el perdón. Muchos otros no. Los dominicanos en Erfurt registraron que algunos cristianos y aproximadamente 180 judíos murieron durante esta devastación. También se registró que 24 judíos evitarían la muerte, como ya mencioné, aceptando el bautismo de último momento, y durante estos ataques la sinagoga fue saqueada, los rollos de la Torá destruidos, y todo ocurrió a pesar de que los judíos tenían la protección supuesta por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II. Y que tenían... No mames, dije Dijo Federico. Prosiga. Y tenían un designado real que dirigía gran parte del gobierno de la ciudad. A pesar de todos estos privilegios, igual Real. los mataron. Bueno. La realidad es que hay muchos indicios históricos para creer que este Judenschalz fue muy planeado. Una de las razones es que la lucha duró más de un día con diferentes organizaciones donde primero se capturó una torre fortificada donde había 70 judíos y finalmente un canto fúnebre judío registra que los arqueros atacaron a un rabino y a sus alumnos adentro de una escuela. Estos eventos implican una medida de planificación y además implica que se involucró a los militares oficiales. No está claro exactamente quién fue el que mandó la orden, pero hay una teoría de que esto lo dirigieron los frailes dominicos, Ah, hijos de perra. quienes tenían la orden papal de combatir la herejía. Hay otra teoría que dice que esto en realidad era un ataque contra la familia Stauffer, dirigida por el mismo Federico II. Federico ordenó una investigación sobre este pedo, duró muchos años, realmente nunca se averiguó mucho. Fue como una investigación de Ticketmaster de nosotros, Ticketmaster. Ya nos dimos cuenta y ¿sabes qué? Ticketmaster no hizo nada malo en la venta de boletos de Ticketmaster. Gracias. Y disfruta tus eventos con Ticketmaster. 400 varos de servicio, carnal. Y si ¿Quieres ver? y si no entras al evento, qué mala suerte. ¿Quieres ver a tu puta banda indie en el pinche Gunamor donde no caben como más de 50 personas? Los boletos son 350 pesos, costo por servicio 900. Y te chingas. Y duplicamos tu boleto. Federico II muere. Federico II. Pero queda en el cargo Conrado IV, que emite un documento perdonando a los ciudadanos de Frankfurt por estos actos sobre los judíos. Bueno. No, yo los perdono. No A mames. todos se nos va la mano a veces. Declaró un indulto sin pagar daños ni perjuicios Qué hijo de porque perra. declaró que fue más bien un descuido que algo deliberado. No mames. Un descuido es tirar un vaso. No matar a 180 judíos, Ajá, güey. ni cogerte a la novia de tu amigo. Ay, güey. ¿En qué película decían eso? De que fue un accidente. ¿Un accidente? Es en... Ay, mira, es en... Y tu mamá también, ¿no? Creo que sí, güey. ¿En un accidente? Accidente la pisas, no te la coges. Algo así, ¿no? Sí, güey. Fue un accidente, qué gran hijo de la verga. En el siglo XIV, el emperador Luis el Bávaro y Carlos IV concederían a Frankfurt el estatus de ciudad imperial libre. Y ahora, con ese estatus, eran responsables ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y no ante los príncipes locales. La ciudad operaba como una ciudad-estado con control limitado del emperador, y esta nueva riqueza y libertad los conduciría a una dominación total del gobierno de la ciudad por parte de unos pocos patricios, o sea, los jefes de familia, ricos. Los que tenían dinero. Exactamente. A mediados del siglo XIV también se dirige una renovada violencia contra los judíos. Oh, pues. Es Esto increíble, debido a güey. que Luis IV arrestaría a algunos miembros de la comunidad por presuntos delitos nunca investigados. Como reacción a los arrestos, muchos judíos huyen de la ciudad y estos judíos que habían pagado un impuesto especial al emperador por su protección y apoyo, pues dijeron, hey,
y la protección y el apoyo y el dinero. ¿Sabes qué, carnal? No te voy a mentir. Te engañé. ¿Tendrás tu factura de protección? Es que no tengo registrado tu pago. Cuando un gran número huyó de la ciudad, pues la ciudad empezó a perder mucho dinero. Para compensar esta pérdida, confiscaron las casas de los que habían huido. Y el emperador permitió que a los que regresaron a la ciudad negociar con la misma ciudad para recuperar sus pertenencias. Huyeron por lo que el Estado dejó de hacer, les quitaron sus casas y cuando quisieron regresar se las vendieron. No mames, es que hijos de perra, güey. En junio de 1349, el emperador Carlos IV transfiere el impuesto judío especial a la ciudad de Frankfurt y la responsabilidad de proteger a la población judía pasa del representante imperial al ayuntamiento. Técnicamente, los judíos de esta zona ya no le respondían al emperador, sino al consejo de la ciudad. No obstante, los emperadores siempre mantenían un interés por la población judía. ¿Por qué? Pues manejaban dinero. Porque ahí estaba el Sí, porque ahí tenían dinero, pues eran buenos comerciantes. Le seguían haciendo muchas promesas a los judíos de Frankfurt. Entre ellos, el derecho a administrar sus propios hogares, cementerios, sinagogas y en general todos los servicios. En vista de que Derechos básicos. Ya ves, dijo, está bien, te vamos a respetar de tu vida. En vista de que seguía creciendo el número de atentados contra los judíos, en un momento inclusive fueron considerados responsables de la peste negra, ya lo platiqué en el capítulo de la peste que negra. los persiguieron, güey. El emperador incluyó una declaración en la promesa que resultaría ser bastante negativa. Declararía que Frankfurt, ojo, Frankfurt, declaró, Frankfurt, verga, no es así, Frankfurt no será responsable si los judíos son asesinados como resultado de enfermedades o disturbios. Eso declaró. O sea, si te enfermas... Si te llegas a morir de enfermedad o en un disturbio, no es mi pedo. Y No mames. si algún judío llega a perecer con esas condiciones, sus pertenencias pasarán a ser de la ciudad. Qué hijos de perra, güey. Así valiéndoles verga. Como, güey. voy a caminar haciéndole así. Ajá. Y si no te quitas, pues no va a ser mi culpa. Pero es que no nomás es eso, o sea... y luego tu lonchera es mía. Sí, o sea, no solo es... O sea, no te voy a proteger. Hay un beneficio para mí de que no te proteja, güey. Pero todo chido con ustedes. Qué padre sus fiestas. Tú dirás, ¿cómo salió eso? Bien, y fueron dejados en paz. Pues cuando el emperador da esa orden, sale de la ciudad, al día después, todos los judíos de Frankfurt fueron asesinados a golpes o quemados adentro de sus casas. Se desconoce el número exacto, pero fueron aproximadamente 60 familias las que perecieron. Güey, qué verga, güey, neta. No mames, yo te dije mientras veías a las Chivas perder, mi historia va a estar triste, güey. Sin embargo... Además de que no vamos a poder poner ni un solo clip en TikTok, güey. Piensa en la viralidad, cabrón. Ay, el saludo del inicio yo creo que sí. La parte de suscríbanse y eso, hay que ponerla varias veces. Ay, carajo. Ahorita a la mitad contamos el resumen del Chivas América. Güey. No, pues está más triste. Sí, es cierto. Sin embargo, hay muchos que están cuestionando actualmente de manera histórica lo que sucedió. Debido a cómo habían sido los permisos originales que se dieron a los judíos. El punto es que haya sido como haya sido, Sí, y güey, quien haya dado el permiso... Los mataron. Los mataron, güey. Sí, es como... No, técnicamente ese era un servicio que se tenía que haber metido a la... Güey, los mataron, güey. O sea, da igual por qué los mataron. No deben de haberlos matado, güey. Es como esta estúpida mamada, güey, que platicábamos el otro día. Fue hace un año, cabrón. En el podcast del negacionismo, del holocausto, que... Era como de... Primero fue como, no, güey, el holocausto no pasó. Y luego fue como, bueno, pues chance sí pasó, güey. Pero Hitler no sabía. O luego fue, es que sí pasó, pero no estaba orientado hacia estos güeyes. Es como, güey, por el amor de Dios, güey. Just sáquense la cabeza del culo. Solo cállense. Lo que sí saldría muchos años después en el estudio histórico de este pedo es que los judíos claramente no fueron los responsables de la peste negra en Frankfurt. Simplemente por un brujo. tema de fechas. Cuando la peste llega a Frankfurt es cuando ya los habían expulsado. Oh, mames, es que, güey... Neta, el humano se pone... No creativo. Se pone muy bien, muy pendejo para odiar. Ahora, la segunda vez que habían expulsado a los judíos, en 1360, el nuevo emperador vuelve a conceder el derecho a un asentamiento judío en Frankfurt. Reclamaría el derecho a los impuestos recaudados de la población recién reasentada y luego el derecho a la mitad de los impuestos. Sinceramente, si eres judío, ¿por qué volverías a Frankfurt? Supongo que estás buscando la tierra prometida. No, la tierra prometida ya es en dónde está.
Pues sí, pero está muy lejos, güey. De Frankfurt, sí está colgado, güey. No mames, caminaron 40 días en el desierto y a pesar de que era un pedacito así, güey. Digo, 40 años en el ¿Ubicas desierto. cuando buscan eso en Google Maps? Es como, Sí. caminaron 40 días. De Egipto a Jerusalén. Brother, Brother, pues, ¿qué hicieron? chingados, brother. El Moisés, pero esquizofrénico, perdidísimo, güey. Cada día en la noche hacía un rally. Sí, el Moisés así, verga, güey, es que estoy casi seguro que esa duna ya la vi, cabrón, pero no. De hecho, volvieron a llegar a Egipto. Sí, güey. Pero ya no hay nadie, güey. La mitad de los derechos de los impuestos se le vendieron al arzobispo de Mainz, quien luego vendió los derechos a la misma ciudad. Se enviaría un representante imperial a Frankfurt para recaudar estos impuestos y salvaguardar todo lo que se recaudara de los judíos. Ujú. Los regresaron de nuevo con la misma condición. Todo el dinero que muevan ustedes va a terminar siendo para la ciudad. Pero en 1372 la ciudad le compra el cargo al emperador por 6,000 marcos, lo cual devolvería el control de los impuestos judíos a la ciudad. Realmente los judíos no eran de ellos los impuestos, No. eran para la ciudad o para del el emperador imperio. o para la ciudad Sí. o para el emperador. Qué mamada. A finales del siglo XIV la comunidad ya había crecido lo suficiente como para tener una nueva sinagoga donde habían quemado la anterior. Los judíos participaban en servicio, realizaban negocios, hacían todo pues, su vida normal de nuevo. Después del servicio, los rabinos recaudaban los impuestos y aplicarían castigos por delitos menores. Como, en esa época, por ejemplo, se realizaron excavaciones arqueológicas. Recientemente se realizaron excavaciones arqueológicas que revelan un área de aproximadamente 6 metros cuadrados debajo de la sinagoga, que era lo suficientemente profunda como para alcanzar el nivel de agua subterránea. Lo que es probable es que esto sirviera como donde hacen los baños rituales los judíos, pero lo tenían que hacer adentro de la sinagoga como por el miedo de volver a despertar el odio Sí, de por que- realizar sus De rituales que al no aire los vieran libre. haciendo su religión. Pero el área más grande de propiedad judía en ese momento era el cementerio. El cementerio había sido utilizado desde cerca de 1250. Ujú. Se mencionó en un documento de Sí. 1300 y hasta 1333 el emperador Ludwig de Bavarian, Luis el Bárbaro, el bárbaro, no bárbaro, bárbaro. Luis el Bárbaro. Qué bárbaro. Es Luis el Bárbaro. Este cementerio limitaba con unos jardines de la catedral, estaba amurallado y en 1349, durante una crisis, el emperador Sacro Imperio Romano, la ciudad se declaró a favor de Gunther von Schwarzburg contra Carlos IV. Cuando esperaban un ataque de Carlos, el cementerio judío fue fortificado con 11 torres. Más tarde, en 1388, durante una guerra entre Suabia y el arzobispo de Salzburgo, este cementerio de nuevo fue fortificado. El término Judenstatichkeit se refiere a un conjunto de normas especiales que definen derechos y restricciones aplicables a un residente judío. Antes de todo el pedo de las masacres. Ahí están. Ahí están Ahí las están las masacres. masacres. Los judíos figuraban en su Bürgerlisten, que es en el alemán para decir lista de ciudadanos, una lista de personas que vivían en la ciudad y a quienes se les concedían ciertos derechos y privilegios. Sin embargo, la segunda comunidad ya reconstruida para 1360 tenía un estatus diferente. Cada individuo negociaba individualmente un acuerdo con el ayuntamiento que incluía cuánto tiempo permanecería en la ciudad, la cantidad de tributo que pagaría y las normas que debía seguir. Para Fucking 1424, burócratas. el ayuntamiento recopila todos los reglamentos individuales y los reglamentos se leían cada año en la sinagoga. Fucking burócratas. Frankfurt más adelante carecía de una poderosa clase alta mercantil. A pesar de todo lo que se organizaba en la ciudad, el comercio estaba menos establecido en Frankfurt que en otras ciudades alemanas. Fue entonces que muchos judíos empiezan a trabajar como banqueros y otorgaban préstamos a la gente en general de la ciudad, artesanos, agricultores y en general cualquiera que quisiera tener un negocio como para activar la economía. Los judíos empezaron a fungir como banqueros para ellos. Como negocio secundario, también compraban y vendían bienes e inmuebles. Esto dio lugar a un pequeño comercio de, entre otras cosas, de las casas más bien de esa zona, pero empezaron a adquirir otros bienes como los caballos, vinos, cereales, telas, vestidos, joyas y lo que se pudiera. Los judíos eran tanto el banco como el mercado. Pero debido a que el mercado estaba limitado, las empresas permanecían muy pequeñas. La riqueza de la comunidad era menor a la de comunidades como la de Nuremberg o la de Ratisbon. A finales de ese siglo, los judíos estaban sujetos ya a mayores restricciones. La ley prohibía el empleo de cristianos y restringió el número de sirvientes judíos en una casa. Una amnistía emitida por el emperador Wenceslao repudiaba a los prestamistas judíos en beneficio de sus deudores cristianos. Al mismo tiempo, el ayuntamiento utilizó una nueva y muy rígida ley tributaria Pero tú le debes dinero, pendejo. No mames. para restringir el crecimiento de la comunidad.
el número de hogares judíos se redujo de 27 a 4. Arre. Un número interesante de reducción. No. Va. En 1422, el ayuntamiento rechaza el impuesto imperial a los herejes, alegando que solo ellos tenían derecho a gravar a los judíos de Frankfurt. Esta acción, sobre la que la población judía tenía muy poca influencia, provocaría que toda la población fuera sometida a un edicto imperial. Oh, pues. En 1424 se les permite regresar otra vez a sus posesiones en Frankfurt, cuando el Consejo tenía razón, admitiendo que el Consejo de Frankfurt tenía razón al rechazar el impuesto a los herejes. La población judía, en todo este movimiento, alcanzó su punto más bajo en 1416. En la segunda mitad del siglo XV, los judíos empezaron a crecer, no de estatura, sino de número. Los judíos proporcionaban ahora ingresos fiscales cada vez más importantes. ¿Por qué? Porque esa expulsión que había pasado antes en Frankfurt, cuando regresan, empieza a suceder en otras ciudades. Los empiezan a expulsar de Treveris, de Viena, de Colonia, de Augsburgo, de Breslau, de Nuremberg y de Regensburg. ¿A dónde se van todos? A Frankfurt. Ay, no. Eso no va a acabar bien. Frankfurt gana importancia como el centro financiero judío de Europa. Durante el siglo XV, todos estos gremios judíos, frente a la competencia de algunos otros comerciantes, empiezan a mover sus propias restricciones. Pero es entonces cuando el emperador Maximiliano, No el pendejo. Bueno. ¿Quién Podrá ser su pendejo, no nuestro pendejo. Ah, no. Ujú. No, Ese es no. nuestro pendejo. impuso un impuesto a las comunidades judías para pagar su campaña italiana? La contribución de Frankfurt solo fue superada por la de Worms, pero era enorme. Realmente era uno de los principales aportadores económicos del Güey, emperador. neta era como, güey, necesitamos dinero. Quítaselo a los judíos, güey. Güey, nos cagan los judíos. Quítales el dinero. Güey, ya no hay dinero. Regresa a los judíos. Güey, nos Ajá. cagan. Quítales el dinero. Güey, se fueron. Necesitamos dinero. Tráiganlos para acá. Ya estaban Sí. No mames, güey, ya. ¡Qué vergüenza! En 1431, el ayuntamiento empieza a tener como otras nuevas consideraciones para cómo tratar con los judíos. Ok, vámonos entendiendo. A ver qué pedo. No creo. Y dado que la ciudad a menudo estaba en conflicto o con el emperador o con el arzobispo, esto se convirtió en un problema. Así que el Consejo Judío empezó a debatir la creación de un pequeño conjunto de casas y familias que tanto en 1932 como en 1938 empezaron a asentarse para tener como el mismo fraccionamiento, por así decirlo. Y es en Frankfurt donde se crea el primer gueto judío. Ok. Una zona delimitada en la ciudad, En la que solo vivían amurallada y judíos. donde solo podías entrar y salir siendo parte de la comunidad judía. Ujú. Es el primero de Europa. En 1442, el emperador Federico III ordena el reasentamiento de todos los judíos que vivían cerca de la catedral hacia este gueto. ¿Por qué? En principal razón, porque los cantos en la sinagoga molestaban los servicios cristianos de la catedral de al lado. Ay, güey. En 1446 ocurre el asesinato de Zum Buschbaum, un judío también de la zona. El secretario del ayuntamiento registra esto en su libro con 3 cruces, que es la anotación Te Deum Laudamus, Dios sea alabado. En 1452 el cardenal Nicolás visita la ciudad para alentar al ayuntamiento a hacer cumplir la orden de vestimenta de la iglesia. La ciudad y el consejo le hacían creer a los judíos que esto era lo mejor para ellos porque podían tener su propio ordenamiento, normas, relaciones comerciales sin que nadie los molestara. Pero la realidad es que hacían todo esto Para teniendo el separarlos. gueto cada vez más pequeño y teniendo cada vez a los judíos en la misma zona para Ujú. tenerlos separados y tenerlos aislados. Ujú. Lo que inició siendo como algo que aparentemente era la decisión de los judíos, terminó siendo una segregación. Una segregación, güey. Sí, es como, ¿saben qué? Nos cagan. Y luego fue como de, no, papi. Fue nuestra idea. Después de otra orden del emperador Federico III, el consejo finalmente comienza a construir casas fuera de la muralla. Y en 1462 los judíos se ven obligados a trasladarse a estas casas. Este fue el comienzo de algo que se le conocía como el gueto aislado. Entonces, es como, estás en el gueto, pero como estás afuera de la muralla, no es exactamente el gueto, pero estás a un lado. O sea, si alguien caga muy fuerte adentro del gueto, tú alcanzas Sí, a escuchar. es como, te ofrecemos ser parte del gueto, pero no puedes estar adentro no puedes estar Exactamente. adentro del gueto. ¿Sabes? Eres parte del gueto, pero no eres parte del gueto, güey. Porque el gueto era algo muy específico. Eran 11 casas, un salón de baile, 2 pubs y un centro comunitario. Qué padre que tenían perros. Y después se construyó la sinagoga y el baño frío, para ya no tener que hacerlo en las profundidades de la sinagoga. Ujú.
Esta primera sinagoga fue conocida como Altschul, la vieja escuela, y se construirá en el lado este del Judengasse. Se usó para mucho más que servicios religiosos. Realmente era el centro social de la comunidad. No nada más ibas ahí para el servicio, sino como en general para todo lo que tuviera que ver con algo que tuvieras que hacer con otra de las familias judías. Tema social, como el tema de matrimonios, tema comercial, como algunos negocios, o incluso tema de resolución de conflictos se hacían en la sinagoga. Se seleccionaban líderes judíos, se emitían reglamentos, se declaraban quiebras, se aplicaban castigos corporales, ya sabes, lo básico, ¿no? Lo que hace... Lo que hoy por hoy haces en la recaudadora municipal. Exacto, lo que hacen cualquier recaudadora. Que fui por mis bares y vi cómo latigaban un cabrón. Fue checar lo del Pedreal y debía 11 latigazos, fíjate. Y fíjate... Ya pagué 4. Me dejaron pagarlos después. Me dijeron, vuelven en una semana. ¿Sabías que si pagas lo de tu jalón de huevos en la primera semana es mitad de precio? No sabía. La verdad, sí nos están haciendo O el sea, paro. ¿nomás te jalan un huevo? No, además te lo jalan a la mitad. Fíjate que no pregunté. Podrías haber preguntado. Sí, se me Jalón completo, pero solo uno. ¿Qué prefieres? A ver. ¿Qué prefieres? ¿Como que te los jalen solo la mitad? ¿O que te jalen completo solo uno? No, pues la mitad, ¿no? Sí, la mitad. Es que yo siento que si te jalan completo solo uno, se va a ir el otro. O sea, O ya te lo no es un taca-taca para que se vayan por cada lado. ¡Ay, taca-taca! El pinche taca-taca. ¡Ay, taca-taca! Ya, perdón. ¿Ves? Te dije que habría un momento para TikToks. No mames, eso también es racismo, güey. Puta madre. Ya de todos se ofenden. De todo se ofende. Esto que voy a decir no les va a gustar a los tacatacas, pero... Algo que también se hacía, porque pues había como poquitos asientos en la sinagoga, es que se empezaron a vender abonos de los asientos. No mames, como en el estadio. Como en el estadio. Y si alguien tenía deudas, podía subastar los suyos. No mames, literal, es como... Hey, ¿quieres estar hasta adelante en la siguiente misa? Yo te vendo mi abono, cabrón. Literal, güey. Qué mamada. En 1465 el ayuntamiento decide que todos estos costos de las construcciones del Judengasse se están dejando únicamente para la comunidad judía. Es decir, sí, yo te puse ahí y ahora tú te vas a encargar de todos tus gastos. A la verga. Aunque es claramente mucho más caro porque había que hacer todo. Había que pavimentar, construir pozos comunes, construir tuberías, Pues literal baños estaban calientes. volviendo a hacer... Estaban haciendo otra ciudad, Una güey. nueva ciudad, tal cual. Sí, güey. El ayuntamiento se lavó las manos completamente. Pero mantuvo el derecho sobre el terreno. Sigue siendo mío, sigue siendo la ciudad, pero tú vas a hacer todo y tú vas a cubrir todo. Pero es mío, ¿eh? Yo voy a decidir lo que pase ahí. No Tú mames, cubre güey. todo. No mames, güey. Por cualquier terreno desarrollado dentro del gueto, la ciudad recibía una renta del propietario. Ujú. El predial, básicamente. Sí. A pesar de que no hizo nada el Estado. Sí. En el siglo siguiente, la población del gueto creció hasta que las casas originales ya no eran suficientes y se permitió a los judíos expandir el gueto hacia el foso de la ciudad. La Judengasse permanecería prácticamente sin cambios hasta el siglo XIX. Durante el crecimiento económico a finales de este siglo XIV, la población judía aumentó de 260 familias a aproximadamente 2.700. Ok, sí es bastantito. Un chingo. Como la Judengasse no se pudo ampliar, se crearon nuevas casas que dividían las casas existentes. Había casonas que ahora eran departamentos. Ujú. Y se hacían a ambos lados del camino. Antes solo se hacía como, que me parece que cuando a alguien se le ocurrió esto debe haber sido como, verga, lo brillante. Pero solo construían casas viendo hacia un lado. O sea, como estás en una calle, Ujú. ves que tienes tu casa que ve hacia el norte y el vecino de atrás Ujú. ve hacia el sur. Ujú. Solo se hacían casas viendo hacia el norte. Y había calles por las que veías de este lado fachadas y de este Ajá. lado las partes de atrás de las casas. Ajá. Y decían, ¿por qué no construimos por los Dos lados. Ajá. dos banquetas con fachadas? Ajá. Y alguien dijo, puta, Puta, sos un genio. brillante. No, cabrón, tú traes una chispa diferente. güey. Quémenlos a todos. Quémenlos por brujos. Y ahora ya había entonces 4 hileras de casas por bloque, vaya. Claro. Se agregaron pisos adicionales, se empezó a construir hacia arriba, como si no hubiera un mañana. Pues, o sea, chance para ellos no había mañana, güey. Tal vez. O sea, teniendo en cuenta su historial, yo sí me lo creería. El gueto ya era la sección más poblada de la ciudad. Debido al rápido crecimiento de la población, como que los metieron y empezaron a coger a la cabrona. Pues es que están encerrados en un cubito, güey. ¿Qué haces, cabrón?
Pero seguían teniendo la negativa de las autoridades de Frankfurt para permitir que el gueto se expandiera. Había cada vez más, pero tenían las mismas cuadras. Ujú. Tenían que construir hacia arriba y empezaron a hacer construcciones hacia adelante también en los segundos y terceros pisos, Ujú. creando puentes entre casas, fachadas que casi se tocaban entre ellas y calles en las que sentías que te caían las casas encima. Güey. Sí, güey, qué raro. Por ejemplo, a los judíos no se les permitía salir del gueto durante las noches, ni durante los domingos, ni durante festividades cristianas, tampoco durante las elecciones, ni durante las coronaciones de los emperadores. O sea, Pues, pon tú los martes Ujú. de glamour. sí, sí, sí. Podías ir a las luchas. Puedes ir al tianguis, güey. Pues sí, los ¿Eh? miércoles se pone. Además de aislar a los judíos, estas regulaciones incluían reglas arbitrarias, obviamente restrictivas y definitivamente discriminatorias. Ujú. El cobro de las entregas y profesiones aceptables, todo lo que tuviera que entrar y salir para sus servicios básicos tenían que pagar un ingreso y un impuesto extra. Y en total, solamente a 500 familias se les permitió vivir en el Judengasse después de que se emitiera un nuevo conjunto de regulaciones donde sacaron a todos los judíos que no aportaran los suficientes impuestos que la comunidad necesitaba. Había un chingo de familias que estaban ahí, que aportaban impuestos suficientes, pero que en algún momento el gobierno dijo, necesitamos más y a ti no te alcanza para pagar, Más, entonces solo se van a más. quedar los ricos. Pues sí, o sea, corrieron a la clase media. Ujú, básicamente. O sea, ni siquiera a los pobres, güey. A la clase media. O sea, no es como que fuera aceptable correr a los pobres, pues, pero... Entre otras Qué mamada. reglas que se pusieron en 1616 con estas regulaciones, el Estado solamente permitía que dentro del gueto se realizaban 12 bodas por año. Solamente podías realizar 12 bodas por año. No mames. El güey que no se quería casar, de que siempre haciéndose pendejo. Uy, es que ya, güey, ya... No, ya fueron las 12. Mamón, va una... No, pero ya están todas programadas. Yo digo que en unos 3, 4 años ya nos podemos casar. Estas leyes se aplicaban tuvieras el dinero que tuvieras. Ujú. Por ejemplo, una de las familias que nacieron y crecieron eran como las del banquero Meyer Amschel Rothschild. Para quien no conozca el apellido Rothschild, son los güeyes más ricos de la historia. Ok. Es una familia que hasta la fecha está involucrada en todos los bancos del planeta, güey. Ok. O sea, estos güeyes, Meyer Amschel Rothschild, está como en el top 1 o 2 de personas más ricas de la historia. O sea, es como, según yo, es él, Rockefeller y un güey de Arabia, que no me acuerdo cómo se llama. Probablemente, güey. Pero así de que, no güeyes de Arabia de que nuevo, sino güey de Arabia así de que en el Sí, 1200, así de que... un emir, Pero pues el güey que tenía todo, de Todo. aquí Sí, al o mar uno de estos y al mar, güeyes, es todo. un sultán o alguno de esos cabrones, Simón. güey, que... Este güey estaba al nivel de un sultán en dinero Ujú. y también le aplicaban las mismas leyes. Pues sí, güey. Algún día creo que voy a hablar de los Rothschild, estaría interesante. Mucho dinero. La comunidad judía era una de las más importantes de Alemania simplemente por población, ¿no? Se había establecido una academia talmúdica donde enseñaban los rabinos. Además, en el gueto se imprimían obras cabalísticas y cada vez que las comunidades judías de Alemania recolectaban dinero para los judíos pobres de Palestina, el dinero se enviaba a Frankfurt para después transferirse a Palestina, pero en el Inter Les chingaban, varo. se quedaban aproximadamente la mitad. Ay, qué hijos de perra, güey. El papel central de los judíos en Frankfurt en la vida espiritual judía se ilustra, por ejemplo, en la conferencia rabínica de 1603. Muchas de las comunidades más importantes de Alemania enviaron representantes a Frankfurt para esta conferencia. La conferencia abordaba temas sobre los judíos tenían jurisdicción, como pues, todo el tema del comercio, el posible fraude en el comercio, acuñación de sus propias monedas, responsabilidades locales, cuestiones religiosas. Frankfurt ya era como este lugar al que iban otros judíos que no podían como ir a otros lugares tipo, no sé, en el Medio Oriente, pues se iban a Frankfurt. Ajá. Eh, Es que nunca calaron caerle a México, güey. Aquí aceptamos a cualquiera. Ya sé. Sin embargo, esta conferencia fue declarada como traición en Alemania. El emperador Rodolfo II descubrió que las resoluciones de la conferencia superaban los privilegios que había concedido, y como resultado se retiró la protección del emperador. Las rebeliones dieron como resultado varias ciudades de Alemania con una importante población judía, de nuevo, destrozadas. Ujú. Se emitió un nuevo conjunto de reglamentos, como los que ya hablábamos, y en los negocios a los judíos se les consideran en general los mismos derechos que tenían los residentes no ciudadanos. O sea, es como, no me hables, solo ten tu comercio y tus derechos están por los suelos. Vive allá. Ajá. No me molestes. Solo ven, tráeme dinero de vez en cuando. Y a los que antes de esto no tenían negocios, se les impidió abrir tiendas nuevas, se les impidió operar negocios minoristas y participar en empresas comerciales.
O sea, si antes de esto no tenías ya un negocio, ya no puedes tener uno nuevo. Güey, neta, la xenofobia está bien rara, güey. Muy rara, güey. No, o sea, es que no tiene sentido. Es como, ese güey está yendo chido y me da un chingo de dinero, pero ya, fue mucho. Qué puta mamada. Esta ley fue revisada un montón de veces, por ejemplo en 1660, y cada revisión mejoraba la situación un poquito para los judíos. Sin embargo, seguían siendo una construcción legal bastante de la verga. Fue hasta 1711 que estalla en la Judengasse uno de los mayores incendios en la historia de Alemania. El fuego comenzaría alrededor de las 8 p.m. del 14 de enero, en la casa Eichel, propiedad del rabino principal. La casa era una de las más grandes, porque pues, era el rabino principal, Sí, claro. y está ubicada justo enfrente de la sinagoga, que es el centro, que hablábamos, Ujú. comunitario, social, etcétera, del gueto. Los fuertes vientos y densidad de los edificios propagaron el fuego. Recordemos que las fachadas ya estaban casi pegadas, entonces si se quema una casa, Se queman quema todas. la cuadra. Sí, güey, como dominós. Y la construcción de las casas con entramado de madera, falta de muros, cortafuegos y pisos superiores en voladizo permitieron que el fuego se expandiera en putiza. Pero, por miedo al saqueo que pudieron ocasionar los judíos escapando del fuego, las autoridades alemanas cerraron las puertas del gueto. No. Para que no pudieran salir. En realidad, las autoridades hicieron esto hasta que fuera los mismos cristianos de Frankfurt Ajá. rompieron las puertas para ayudar a los judíos a escapar. Bueno, pues ya una de muchas culeradas que han hecho los cristianos, pues ya al menos una decente. La mayoría de los judíos salió a salvo, pero en 24 horas todas las casas del gueto se habían quemado. Neta, qué aguante de mis cabrones, ¿eh? Sí, güey, no mames. 4 personas perdieron la vida, la mayoría de los objetos valiosos fueron destruidos Ujú. y se quemó la casa que estaba enfrente de la sinagoga. Esto quiere decir que se quemaron todos los libros, manuscritos y rollos de la Torá. A los habitantes de las calles se les permitió alquilar algunas casas en Christian Frankfurt, la sección cristiana de la ciudad, hasta que se reconstruyera el gueto. Pero había muchos que no podían pagar el alquiler porque son estos a los que ya no les permitían tener negocios después de las restricciones del Entonces, 16. ¿de qué verga querían que vivieran, güey? Se vieron obligados a buscar casas afuera de Frankfurt y los judíos que habían vivido en el gueto sin permiso simplemente fueron expulsados. Es como, creo que tú no tenías permiso, ¿verdad? Y te quedaste sin casa, ya no puedes vivir en Frankfurt. No mames. Hasta la fecha, la comunidad judía de Frankfurt fija esta fecha como un día conmemorativo y de ayuno. Había una principal preocupación, reconstruir la sinagoga. A finales de septiembre habían terminado el nuevo edificio, en putiza lo volvieron a construir. Ujú. Y se construyó sobre los cimientos antiguos y constaba de 3 partes. Una sinagoga real, una sinagoga de mujeres, 3 pisos al norte, y la nueva sinagoga al sur. Se empezaron a construir muchos edificios góticos. Una sinagoga real. No sé por qué pensé que ibas a decir una de mentira para engañar al fuego, güey, o alguna mamada así. Un edificio que dice, ¿fuego me la pelas? Sí. Y es- cuando ya empecé ahí, güey, pues ya vamos a saber, Tú güey. tratarás con chingos de aspersores. Por cualquier pedo. No mames. Comparada con otras sinagogas de la época, esta sinagoga, pues la verdad era muy básica, porque pues no mames, la tuvieron que volver a levantar. Sí. El ayuntamiento exigió que todas las reconstrucciones siguieran estrictos códigos de construcción. Los planos, recopilados y archivados por el ayuntamiento, eran revisados por el gobierno. Es como, vas a volver a construir tu ciudad, yo tengo que autorizar todo lo que quieras hacer cuando reconstruyas. Y cuando estaban reconstruyendo, 10 años después, el 28 de enero de 1721, se produce un segundo incendio en el gueto. Ujú. En 11 horas, ahora toda la parte norte estaba en llamas. Y otra vez 100 casas se quemaron y ahora otras fueron saqueadas y dañadas por habitantes cristianos. Sí, bueno, es que no pueden hacer No puedes pedirle dos, ¿no? dos seguidas buenas, güey. Debido a los daños y robos, el emperador Carlos VI dijo, ok, ahora sí ya se nos mamaron los cristianos, castigó a los saqueadores y empezó a tratar de proteger un poquito mejor a la comunidad judía. Después de extensas negociaciones, el consejo decide que se produciría un reembolso total para los judíos. Y la reconstrucción se llevó a cabo muy lentamente porque la mayoría de la comunidad estaba empobrecida. Sí, pues no mames. Ya, o sea, ya reconstruir la ciudad una vez, Arre. pero ya 2 veces, Ajá. pues no. Lo que provocó que todavía más familias abandonaran Frankfurt. Hasta 1729, el ayuntamiento obligó a las últimas 45 familias judías en Frankfurt a regresar al gueto. Recordemos que con las restricciones de 1616 se habían quedado nada más 500. Ahora ya nada más había 45 a quienes obligaban a vivir en el gueto. No mames.
Ya ni siquiera era necesario, ya eran muy poquitas, güey, Es para como- vivir del gueto. Ajá, es como, güey, ya para qué. O sea, sinceramente, mejor ya córreme. O sea, ya córreme y déjame hacer mis cosas en otro lado. La relación que los judíos tendrían con la ciudad, con el imperio, realmente nunca les benefició. La ciudad les quitaba todo el dinero, el imperio les ponía restricciones horribles y cuando ellos medio tenían las opciones para asentarse en el gueto, se les quemaba. Ujú. No había escapatoria ni por la ciudad. Y no quites que fueran provocados, güey. Punto. La neta, hay muchas teorías sobre eso. Ujú. Sí, no, o sea, no me sorprendería que fueran... Pues sí, güey, que fueran provocados, güey. No había ninguna esperanza de que ni con el gobierno de Frankfurt ni con el imperio se quitaran las restricciones. Pero en 1796 llegan a sitiar Frankfurt las tropas revolucionarias francesas al mando de Jean-Baptiste Kleber. La ciudad estaba valiendo verga. Los franceses estaban en su pic Eso está en su pic, cabrón. y Kleber colocó todas sus tropas para atacar las guarniciones. Los cañones del ejército francés se colocaron al norte de la ciudad y Kleber esperaba hacer que el comandante austriaco von Warstensleben se rindiera. ¿Cómo lo hizo? Bombardeando la ciudad. Ujú. La noche del 12 de julio y la tarde del 13 de julio. Después otro bombardeo al día siguiente que causaría grandes daños, principalmente a la parte norte de Frankfurt. ¿Qué había en la parte norte de Frankfurt? Los judíos. El gueto judío. Vale verga, güey, neta, ya. Fue alcanzada y comenzó a arder. También, También, no, o sea... a ver, una vez dices, qué horrible, güey. Dos veces dices, qué mala pata. Tres veces dices, no construyas con acerrín, mamá. sí, güey, O de sea- que no las bañes en petróleo. Sí, güey. es que brilla más bonito. A pesar del extenso daño, la destrucción beneficiaría a la comunidad judía. Porque al ya no haber gueto, se Ujú. abolió todas las leyes de obligación del gueto. Y Frankfurt sería una de las últimas ciudades de Europa en permitir que los judíos abandonaran el gueto. Este ayuntamiento era generalmente antisemita y en 1769 el consejo respondería a la petición judía de abandonar los domingos por la tarde para, pues, ya no hay murallas, güey. O Ya sea, déjame salir de esto donde ya puedo salir. quiero putas cotorrear, güey. El ayuntamiento prohibió cotorreo. prohibió cotorrear y bailar como Footloose. Hasta que llegó Kevin Bacon y nos enseñó a bailar. En 1779 se publica Nathan the Wise, un ferviente libro que era un alegato a favor de la tolerancia religiosa. Y el ayuntamiento de Frankfurt lo prohibió inmediatamente. No podía saber. Los judíos de Frankfurt presionaron al emperador y al parlamento alemán para mejorar su estatus, que no había cambiado desde la patente de tolerancia de muchos años antes. En 1806, el duque de Frankfurt, designado por los franceses, Karl von Dalberg, ordenaría que se concedieran los mismos derechos a todos los credos. Ujú. Ese güey no preguntó. Ya todos los mismos. Sí, O sea, ya. ninguno. Bueno, no te creas, sí, algunos. Revolución Francesa, cabrón, ya. Se derogaron todas las antiguas leyes municipales, así que van a decir, ¿esta es tu constitución? Entonces ya no había prohibiciones para los judíos y ahora podían caminar por todas las carreteras y circunvalaciones principales de Frankfurt. Cuando se construyó la nueva escuela para la comunidad judía, la Philanthropin donó una gran suma de dinero. A pesar de los esfuerzos, Frankfurt emitió un nuevo conjunto de regulaciones judías en 1807 que intentaba restablecer el gueto. Pero los Ujú. judíos dijeron, no, ya basta. Ya conocí la libertad. Tras el final de la Confederación de Rin y el establecimiento de la ciudad libre de Frankfurt, el Senado acordaría varios artículos para la Constitución que reconocerían los deseos de la mayoría cristiana. Se restringieron nuevamente un poquito los derechos judíos. Sin embargo, no se renovaría el requisito de vivir en el gueto. Ya era una ciudad libre para judíos. En 1867 se convierte en la segunda ciudad alemana más importante y la segunda en eliminar todas las restricciones a los derechos de los ciudadanos y otorgar igualdad cívica a los judíos. En 1854, la comunidad judía había derribado la antigua sinagoga que sus antepasados habían hecho para construir una nueva y definitiva, que se convertiría en el centro espiritual del judaísmo reformado. Lamentablemente, Oh. Nah. No pueden ser 5 frases buenas en este podcast, güey. algunas décadas después esta sinagoga sería destruida por los nazis. Después de la reconstrucción, la Judengasse pasó a llamarse la Bornstraße, en honor al residente más famoso, Ludwig Born, y al antiguo Judenmarkt, que era el mercado de los judíos. Ujú.
Los judíos ortodoxos vivirían en Bornplatz y tendrían su propia sinagoga, que fue construida en 1882, pero destruida de nuevo en 1938 por los nazis. Por los nazis, sí. Acabando el siglo XIX y a las primeras décadas del siglo XX, tras el ascenso al poder de estos nazis, se pasaría a llamar Wolfgraben y se convertiría en honor al monasterio dominicano en el lado oeste, una nueva zona para judíos. Cuando los nazis entraron, no los obligaron a entrar a guetos, simplemente los sacaron de Frankfurt y la antigua Judengasse, que durante varios siglos había sido el símbolo como de resistencia, comunidad, etcétera, fue totalmente destruida. No nada más el gueto, sino todo Frankfurt durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Después de toda esta devastación, el área fue completamente arrasada. Varias décadas después, en 1950, se construirán algunas carreteras donde ya estaba básicamente desaparecido. Creían que ahí no había nada. Pero cuando empiezan a construir las carreteras, empiezan a darse cuenta que había murallas súper antiguas ahí. La mitad norte de la carretera que actualmente conecta a Constabler Wash sigue básicamente todo lo que era el extremo norte de la ciudad, la antigua Judengasse. A lo largo de este camino, hoy por hoy todavía se pueden ver los últimos restos de una antigua muralla que conformaba el lado oeste del gueto. En la década de los 80, durante la construcción del nuevo edificio de administración para servicios públicos, se descubren parte del mikve, el baño ritual que muchos judíos habían construido en lo más profundo de la sinagoga. Esto condujo a un debate sobre el futuro de estos restos. En 1992 se inauguraría el Museo Judengasse, justamente en un sótano. Qué bueno que no les dieron en la madre, güey. Cuidadosamente conservado debajo del edificio administrativo. Sí, no mames. Cerca del museo, en Neuer Borneplatz, se han marcado en el pavimento partes del contorno de la sinagoga. La mayoría de estas murallas fueron gravemente dañadas o inclusive totalmente destruidas por los nazis. Esto, con todas las sinagogas que se habían hecho y deshecho, terminaron por destruirse durante los bombardeos. La deportación de residentes judíos se aceleró después de la Kristallnacht y la Gestapo se apoderó de sus propiedades y objetos de valor antes de la deportación. Fueron sometidos a una violencia extrema durante el transporte a las estaciones y la mayoría terminó en nuevos guetos establecidos por los nazis. El más famoso de ellos, el gueto de Varsovia. Sí. Pero las imágenes de ese gueto están horribles, güey. Que tío, pues ya hay fotos y eso, güey. Que las tienen en el Museo de Tolerancia. Neta, es como de... Chale, güey. Es como vivir en Tonalá, cabrón. Para algunos, el gueto de Varsovia era el último destino de sus vidas, pero para otros no tan afortunados, el gueto de Varsovia era el destino anterior a lugares como Auschwitz. Otros testigos del gueto judío son, por ejemplo, cuando se siguió excavando para más construcciones en la nueva Frankfurt, se encontró el gran cementerio judío, ese que habían protegido los primeros judíos asentados en la población, mencionado por primera vez en 1180 y que serviría a la comunidad judía durante casi 9 siglos, lo que convertiría al cementerio judío de Frankfurt en el segundo más antiguo de Alemania. Hoy por hoy, la tumba más conocida es la de Mayer Amschel Rothschild, uno de los hombres más ricos que ya mencioné. Y desde 1828 hasta 1929, durante 100 años, los judíos seguirían siendo enterrados en este cementerio, al lado del cementerio principal. Alrededor de este tiempo, el antiguo cementerio se cerró y se dejó intacto. En 1996 se colocaron en el cementerio 11.134 tablillas, cada una grabada con el nombre de un ciudadano judío de Frankfurt asesinado durante el Holocausto, y hoy solo una muy pequeña parte del cementerio aún se encuentra en su estado original. Ajá. Siendo el único testigo físico actualmente de lo que durante cerca de 10 siglos es el lugar en el que los judíos insistían en establecerse, pero nunca tuvieron realmente control del mismo. Y esta es la historia del primer gueto judío. Ok. ¿Qué opinas? Terrible. Nada, pues está culero, güey. Está muy culero porque, pues, está culero lo que hagan cosas culeras, güey. O sea, yo siempre he dicho, güey, que las cosas culeras no se deben de hacer, güey. Y las hacen, güey, ¿sabes? Es lo que me saca de onda. ¿Qué dices? Porque querías algo culero, ¿no? Ay, güey, no, pues pobres judíos, güey. Y es que, o sea, esta historia que cuenta el hecho es solo una de chingos de mamadas que les hicieron a estos güeyes en Oriente,
No mames, en Rusia, güey. En Rusia les fue del pito en los 1800 y los 1900. Y ni siquiera es un tema ni del lugar ni de la época, porque aquí estás hablando de las mismas 10 cuadras, la misma comunidad judía y emperadores, generales, municipios, los nazis, Sí, gente que simplemente se pasó por los huevos los Sí, derechos de esta güey, comunidad, güey. pero y eso es a lo que voy, o sea, ni siquiera era una zona de, o sea, ni siquiera un tema de la zona, ¿no? Porque a veces pues, los odios solo se van transformando como en la misma región, pero pues era güey, si iban a España, en España los trataban del pito, si iban a Rusia, en Rusia los trataban del pito, si se iban hacia otras zonas, en otras zonas los trataban del pito, güey. Y es una historia de nunca acabar, güey, o sea, neta lo que decimos de estos pobres cabrones que desde tiempos bíblicos se la han pelado Para encontrar un lugar donde asentarse en paz. en paz. Y luego también pues, pasan cosas como las que pasan después de la Segunda Guerra Mundial, que los llevan y los meten muy a huevo a Palestina y mames, se arma un cagadero y también es como, güey, pues sí entiendo que este es como tu lugar anterior, pero pues también ya había raza y son territorios que siempre están en guerra y es raza que nomás pues nunca se pudo asentar, güey, ¿sabes? O sea, porque ya contamos también cómo, pues en el podcast de Jerusalén, yo conté cómo destruyeron su templo, el templo de Salomón, y los corrieron a chingar a su madre, y de ahí se fueron a Europa, y en Europa, como dice el hecho, güey, nomás nunca pudieron encontrar su lugar, a pesar de que había más beneficios de dejarlos asentarse, güey. Sí, o sea, simplemente los siguieron necesitando y necesitando y necesitando por su dinero principalmente, pero también por la influencia política y social que tenían en las zonas en las que se asentaban. Y nomás no sucedía, güey. Este capítulo empezó porque yo quería hablar sobre este güey Rothschild. O sea, sí es un capítulo que eventualmente voy a hacer. Pero en cuanto empecé a investigarlo, fue como, a ver, este güey nació aquí. Y empecé a investigar ese lugar. Y dije, güey, este lugar por sí solo son 10 siglos de historia judía, güey. Ujú. Y se me hizo muy cabrón, güey. O sea, pensar lo que decía hace rato. Las mismas 10 cuadras que ven más de 10 generaciones de personas pelándosela. Ujú. O sea, literalmente solo a la merced de las decisiones de otras personas, güey. Sí, güey, está muy cabrón, o sea, sí está muy cabrón la xenofobia que ha habido contra los judíos, güey. O sea, pues sí son un pueblo que se le ha pasado de la verga. Y lo más cabrón es que ahí siguen, güey. O sea, ¿qué otros pueblos no han desaparecido en situaciones iguales? Sí. Y estos cabrones ahí siguen y siguen teniendo poder y no en el mal sentido de, esos güeyes tienen un chingo de poder. Pues, no, güey, algo tiene esa comunidad que encuentran una manera de siempre recuperarse. O sea, se habla mucho de, güey, el poder de los alemanes de recuperarse después de 2 guerras, o el pedo de los japoneses que crecieron, que crearon su imperio, güey, los judíos, cabrón. Ajá. Ve todas las mierdas que les han hecho, güey, y Sí, siguen... sin un lugar fijo para su pueblo, güey. Y siguen siendo, sigue habiendo familias judías muy importantes y sigue prevaleciendo la cultura judía. Algo deben de hacer bien estos cabrones, güey, para Sí. mantenerse así. Y hay cosas que supongo que deberían de estudiarse y deberían de replicarse de la manera en la que estos güeyes trabajan. Creo, o sea, con la investigación que hice, creo que hay un tema muy importante del por qué sobreviven estas comunidades a lo largo del tiempo, y es porque no tienen como centro de su vida ni la supervivencia, ni el adaptarse, ni el someterse, sino sus tradiciones y su cultura. O sea, lo que decíamos ahorita, desde los primeros que se asentaron hasta los últimos, era como, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La sinagoga, güey. Ujú. Porque ese es el centro de nuestra comunidad, porque ese es el centro de donde nos reunimos para las decisiones. Y la misma iniciativa la tenían en 1200 que en 1800, porque era como, lo importante no es dónde estamos, cómo estamos y con quién estamos en este momento, sino qué somos como judíos, quiénes somos como judíos. Somos una comunidad con valores, tradiciones y costumbres. Tenemos que construirla de nuevo, güey. Que se identifica de manera súper clara, ¿no? O sea, no es como otras culturas que, pues lo mismo, güey, de que es un mexicano, güey. No Sí. existe, bueno, ya ves, hay muchos debates, ¿no? Pero realmente no existe la mexicanidad. Somos un conjunto de situaciones distintas, güey. Claro. Los judíos tienen esa tradición específica que los ata a algo muy específico. Y que los ayuda a regresar. O sea, que dices, ok, cuando hay dudas o incertidumbres,
regreso a lo que me une con, Ujú. con mi idiosincrasia, mi tradición. No es nada más ir porque creo, sino es ir porque mis antepasados fueron y ahí encontraban comunidad. Entonces yo, chance voy y vuelvo a encontrar esa comunidad que me han arrebatado un chingo de veces. Sí, digo, güey, neta, todo tipo de xenofobia y racismo, pues son una mamada. O sea, literal, encuentran hasta saltos lógicos bien pendejos, güey, para odiar. Pero, pues el caso de los judíos sí ha sido uno, pues muy específico y muy famoso. Y digo, también por también los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que fueron muy específicos y que ayudaron como a accidentalizar el tema de los judíos. Pero, pues así como ellos, estoy seguro que hay miles de pueblos que han vivido también opresiones bien culeras, güey. O sea, porque el ser humano neta tiene esa mentalidad bien mierda de... Ese güey es ligeramente distinto que yo, güey. Déjamelo chingo, güey. Déjamelo chingo, güey. Me lo va a chingar, güey. A huevo que me lo chingo. Debo tener más que él, debo ser más que él y debo Ajá. chingarlo si tiene más que yo. Es y- como, güey, pero pues pueden hacer algo juntos. No, ¿No? no, 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 porque es diferente. No, prefiero yo tragar mierda, güey. Pero pues que ese güey también trague mierda, güey. A los dos comer carne, güey. Ni madres. Ni madres. El humano es muy, muy curioso, güey. Pero ¿sabes también qué es muy curioso? Jorge. Jorge. Y también es muy curioso nuestras interacciones en redes sociales. Así es, bastante curiosas cada vez más, porque estamos en todas las redes sociales como @lechubiza, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, en todos lados, también en plataformas de podcast nos pueden encontrar para escuchar este podcast, inclusive en Instagram @losvaros de la historia, ahí pueden de repente pues, contestar a nuestras dinámicas, que ver algunos clips, algunas fotos interesantes sobre nuestros capítulos y en general, tanto en YouTube como en plataformas de podcast, síganos, suscríbanse, compartan, dejen bonitos comentarios o comentarios en general. Cuéntenle a sus amistades que cada martes tienen capítulo nuevo de Los Bardos de la Historia. Y pues cada vez que nos escuchen, tómenle una foto a su cafecito y mándenosla. Sí, estaría bien, estaría bien. Así, ¿Sí? escuchando mi podcast y echándome un café, manejando así. Por favor. Las tres cosas al mismo tiempo. Sí, yo creo que va a acabar bien. No pasa nada. No pasa nada. Nosotros fuimos los Varos de la Historia, que nos vamos, pero no sin antes recordarles como cada semana sean buenos. No se mamen, No, o sea... no sean culeros. Intenten en su vida no ser gente culera. Si se pone a pensarlo, no es tan difícil. No. De verdad, no es tan difícil ser culero. Digo, o sea, no es tan difícil ser culero, pero tampoco es tan difícil No no ser serlo. culero. Creo que es más esfuerzo. De hecho, siento que es más esfuerzo ser culero la mayoría de las veces, güey. Implica un esfuerzo ser culero. Y no ser culero es más tranquilo. Entonces, hashtag No no seas seas culero. culero. No seas culero. No seas culero. No mames. No mames, Pinche culero.